hay muchas más capas además en la película, ¿no? Que tienen que ver con lo que hablamos en términos de cómo funciona el cine, ¿no? Porque es directamente el cine, ¿no? Recordemos que ella va a robar diamantes, ¿no? Es decir, joyas también, al Festival de Cannes, ¿no? Interrumpe una proyección, se mete, que está antes de eso viendo una película, un clásico norteamericano, de Femme Fatale, en doble indemnización, ¿no? Se llama en inglés Pacto de Sangre, de Billy Wilder. De eso no sé si hablamos, ¿no? Pero eso también interviene, y mucho, digamos, en la... ¿no? Esto tampoco sé si hablamos. Ah, sí hablamos, porque estaba el físico que se quejaba de que en las... Perdón, bueno, ahí por ahí a alguien le pareció que estaba mal lo que yo dije, y sí, bueno, a veces me dejo llevar por... no soy consciente de que, bueno, que todo bien con el físico. ¿No? Y está bien, seguramente sí, tiene razón, y la refracción en el espejo, pero se trata justamente de una obra de arte. Tampoco yo creo que existan los ángeles, por lo menos de esta manera, y que de ninguna manera hay nenes que vuelen con ese tamaño de alas. Entonces, si viene un biólogo y va a decir, mira, hay un ángel, ahora tenemos, con esa sala, ¿qué hace ese pibe? No llega, no levanta ni 2 centímetros. ¿No? En todo caso, también podríamos criticarle, y probablemente si nos ponemos a analizar los dobleces de las sábanas y demás, también encontremos más cosas. Es claramente algo en donde lo que uno tiene que ver es si le viene bien que la cara tenga ese tamaño. Bueno, nos podríamos extender sobre cómo funciona la pintura y demás, pero de esto sí, algo mencionamos, porque acá teníamos el espejo en el que ella se refleja, que es Bárbara Stanwyck en Pacto de Sangre, digamos, ¿no? Cómo se pone en juego el tema de la identidad, del deseo, inclusive de la mujer como objeto, digamos, ¿no? Pero como experiencia sensible, digamos, ¿no? Como forma de trabajar lo que sucede. Esto es relativamente, no sé si peligroso, puede ser confuso, digamos, lo que, bueno, eso sí, más confuso aún. Lo que iba a decir, pero que ahora me distraje. ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, que, que cualquier obra de arte, digamos, ¿no? Sigamos pensando películas, ¿no? Establecen su código propio. Su código propio que es más o menos parecido a ciertos códigos establecidos. Juega en contra, juega a favor, los aprovecha, trata de inventar un código nuevo. Ninguna película, ninguna obra de arte puede inventar un código propio de la nada. No habría manera de comunicar con su espectador. ¿No? Tiene que trabajar necesariamente sobre un sistema de convenciones. Si es una poesía, bueno, por lo menos con la lengua, ¿no? En la cual esté escrita. ¿No? Hay algunas experiencias raras, pero ¿no? Hay unos documentales de Wells en los que muestra unos poetas o movimientos de poesía francés, ¿no? Que inventan cosas y que las poesías son, bueno, es una manera de entender la poesía donde cada palabra no va a tener ningún sentido, no hay reglas sintácticas, es una experiencia de última legítima, pero es más próxima a la música de última, una especie de música verbal con la cual están entendiendo. Pero un código necesitamos para comprender, ¿no? Si los chabones hacen o cosas por el estilo, y van a tener que buscar sus ritmos, sus frases, que van a tener más que ver con sus correspondencias, para que pueda alguien decir, che, qué lindo lo que hiciste, qué feo, me gustó más la del de al lado, ¿no? Y finalmente elaborarán un código nuevo. Eso puede funcionar o no, podrá parecerte más rico, más pobre o lo que fuera, pero elaboran su propio código, su propio ángulo dentro de un determinado código, ¿no? Y de un sistema imaginario. Yo honestamente no creo que
por qué código use cada quien significa que es mejor alguien que inventa un código que alguien que usa un código preexistente. ¿No? Porque siempre el uso es el uso que uno haga. Para mí, lo lindo es a dónde te lleva con ese código, sea un código que esté inventando o un código que ya compartimos. Y de hecho, me parece que si vos querés llevar al espectador a un cierto tipo de experiencia, ¿por qué rechazar los códigos existentes? ¿No? En todo caso, sí, uno puede decir, bueno, ese código está tan gastado, ¿no?, que ya la gente no lo ve, no lo percibe. Sí, eso sucede. ¿No? Entonces, bueno, tenés como que renovarlo, o tenés que volver a pensar, o pensar una variante, ¿no? Pero además estamos formados, ¿no? Inclusive, digo, ¿no?, aquellos que quieren reinventar el cine o el arte audiovisual o lo que fuera con su primer pieza audiovisual que hacen, están siguiendo una larguísima tradición que arranca por lo menos con El perro andaluz en el cine. O sea, ya tiene 100 años de antigüedad esas búsquedas. Y va a ser indefectiblemente percibido en una cadena de relaciones que tienen un desplazamiento y que tienen un código. Tienen su propia codificación. Así que es medio como una imposibilidad, en mi opinión. Y dentro de eso, ¿con qué perspectiva analizamos cada pieza audiovisual? ¿No? Y yo creo que siempre hay que buscarle el código más favorable. Hay algo que yo con la Nouvelle Vague y los críticos de la Nouvelle Vague tengo una especie de aceptación crítica, digamos, ¿no? Los quiero y no los quiero al mismo tiempo. Digamos, estoy agradecido si también le echo la culpa de ciertas cosas, por su manera de ver las cosas, ¿no? Pero ellos tenían un criterio en Cahiers du Cinéma que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Que era que cada crítico escribiera de las películas que les gustaban, no de las que no les gustaban, que trataran de evitar, cada tanto escribían, ¿no?, en contra de alguna que otra y qué sé yo, pero tenían como norma que la crítica de una película la hiciera el que le había gustado, ¿no? Porque me parece que está bien eso, digamos. Yo sé cómo funcionan las películas que me gustan, ¿no? Porque me gustan, porque funcionaron en mí. De las que no me gustan, bueno, estoy abierto a que alguien me diga, che, pero no, esto lo tendrías que haber visto de esta otra manera. Y después puedo decir, che, pero si lo ves de esa manera, bueno, es más pobre. Digo, ¿no? Está bien, todo bien, lo veo en ese registro. ¿No? Le puedo bajar el nivel de exigencia, no necesariamente bajar, puedo encontrar cuál es el ángulo que justifica de alguna manera, que da sentido a la obra, y después evaluar o considerar o debatir eventualmente con quien me la propuso, si en relación con las posibilidades expresivas del medio que está trabajando, qué es lo que está haciendo, digamos, si está bueno lo que está haciendo o no. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero yo creo que hay que verlo de la perspectiva más favorable, la perspectiva que potencia la obra, y no pedirle cosas a cada obra que por ahí la obra no se propuso. No es que no se propuso porque el director o el autor de la obra dijo no me voy a proponer tal cosa, ¿no? Que no se lo propone como diseño, y eso uno lo puede ver al margen de saber las intenciones. Porque aparte las intenciones de los autores muchas veces no, siempre tienen un condimento inconsciente. Todos tenemos en nuestras acciones un condimento, ¿no?, porque es parte de nuestro ser, no lo podemos evitar, digamos, ¿no? No podemos ser conscientes de todo, aun si nos lo proponemos, ¿no? El inconsciente es parte de nosotros. Y un creador, un realizador o realizadora, alguien que se maneja expresivamente, yo creo que conviene que, no sé si que se amigue, ¿no?, sino que lo deje expresarse, digamos, ¿no?, que lo deje fluir y que después lo vigile, ¿no? Creo que en la vida también conviene hacer eso, ¿no? Dejar que fluya y estar atento, porque, digamos, andás a ver a dónde te lleva, ¿no? Es decir, yo creo que en todo caso el arte en particular, ¿no?, cualquier forma expresiva, pero particularmente el arte, que por supuesto es un concepto polémico y podríamos debatirlo, es una especie de diálogo entre lo pulsional y, si se quiere, lo suprarracional. Digamos, hay un elemento que está por encima de lo que sabemos, así como hay un inconsciente, yo creo que hay un supraconsciente. El inconsciente
o el subconsciente, las dos cosas serían inconscientes, sería lo pulsional, lo que enciende, ¿no? El combustible, ¿no? Caótico. Y hay como una tendencia, y estamos en el medio, a ordenar eso, a ponerle orden, digamos, a encontrar ese orden. Yo creo que, digamos, el arte es precisamente una manera de expresar esas tensiones en el ser humano, ¿no? Entre la sensación de que hay elementos trascendentes y elementos pulsionales, digamos, que nos ponen en movimiento y encontrar un sentido, ¿no? Básicamente, a esa tensión. ¿No? Bien, bueno, perdona, esto yo sé que va a ser que, bueno, me animo, digo, si pregunto algo, bueno, es peligroso. No sé si, perdón, si más o menos contesté la inquietud. Digo, yo estoy, es un sueño, la piba se duerme, hay otros elementos para confirmarlo. Están hablando en la televisión de si usted tuviera un sueño premonitorio, si usted pudiera ver el futuro en un sueño, es el futuro, es un futuro posible. Pero algo que para mí es muy, muy importante es que ella se ve como femme fatal, pero ella no es eso, ¿no? En todo caso, eso uno lo puede reconocer, es una posibilidad latente en ella, ¿no? Porque la piba que permite que se suicide Lily para aprovechar el coso, que hubiera matado al negro en ese mismo momento. Digamos, si ella fuera eso, no hubiera dejado al negro vivo. Aparte el negro le dice, matame, matame. Bueno, te me lo pedís. Porque te voy a buscar, y sí, te va a buscar, ese negro te va a buscar. Digamos, ¿no? Y mejor que no te encuentre. Y ella no sabe si se va a poder escapar todavía y qué sé yo. Con lo cual no lo mata. Dijimos armas no. ¿No? Y decide no matarlo. Es decir, ella no es la del sueño. Necesita verse así para purgar, ¿no? Lo cual es toda una explicación de cómo funciona la catarsis. Pero bueno, ya nos pasamos ampliamente del tiempo que pensaba dedicarle a Femme Fatale. En todo caso, la retomamos en algún otro momento. Esto fue para tratar de aclarar. No aclares que oscurece, es un lema que tengo que aprender a ponerme, ¿no? Lo hice el año pasado y este año lo corregí un poquito. Vamos a hablar de cómo funciona el espacio cinematográfico. La idea sería, devuélvanme a la cuestión de que haya quedado pendiente, ¿no? En todo caso, cuando nos desviamos con Femme Fatale, yo estaba tratando de redondear que ese fenómeno imaginario para nosotros es fundamental, se integra con esto, así que por eso también me parece que está bueno mencionarlo, con esa tensión que se produce como fuera de campo, entre lo que vemos y lo que no, que es el que produce esa representación, y el recorte que hace, digamos, el diseño de puesta en escena, trabajado en términos de punto de vista. Entonces, bueno, ella necesita verse desde la perspectiva de alguien que inventa. No sabemos cómo es la historia del fotógrafo, ¿no? Ella se lo inventa, digamos, ¿no? En su sueño, o no, o bueno, o Dios se lo manda porque es lo que necesita, digamos, o como fuera, lo podemos ver de un modo u otro, pero en todo caso es lo que ella necesita para ser vengada adecuadamente, digamos, ¿no? Para matar a esa proyección que tiene adentro suyo, ¿no? Se lo inventa, es como la perspectiva, ¿cuál sería la perspectiva que organiza Nicolás Bardo? La del que se sabe culpable de algo que, o se cree culpable por su acción, de algo que le puede costar por lo pronto violencia, ¿no? Y piensa que se va a suicidar la piba por lo que hizo. Que de hecho es una proyección de lo que de verdad le pasa a Lily, ¿no? Porque ella simula un suicidio en el sueño y viene de haber permitido un suicidio, lo cual le da más consistencia psicológica a ese sueño, ¿no? Ella simula suicidarse y él acciona para que ella no se suicide, ¿no? Y en esa acción lo entrampa. Y en ese recorrido que se hace medio caótico del vínculo y demás, se terminan matando mutuamente. Todo eso tiene mucho que ver con Pacto de Sangre, que es lo que ella está viendo al principio. De hecho, está citada literalmente. Hay un segundo disparo, está el juego de los dos disparos, está todo el tiempo también en la película. Un segundo disparo que no llega a ser el personaje porque el negro le apaga la televisión. Si ven la película, ahí bueno, me volví a ir. Pero a lo que iba era al punto de vista.
Entonces, cuando hablamos de espacio-tiempo, de proyección, de universo imaginario, estamos hablando de eso, de un espacio-tiempo, ¿no? A los efectos didácticos los vamos a separar, pero son siempre una totalidad y está bueno tener presente que son una totalidad indisoluble, ¿no? Cuando hablamos de espacio, lo que pasa es que, bueno, sí, efectivamente hay recursos más anclados al espacio y recursos o procedimientos más vinculados con lo temporal, ¿no? Pero la construcción es siempre un espacio-tiempo. Hay algo que en los ejercicios espirituales propone San Agustín, ¿no? Como método de ejercicio espiritual justamente, que sobre todo trabaja con la idea de la composición del lugar, ¿no? Eso nunca lo vi como referido a la historia del cine dentro del pensamiento occidental y me parece que es algo clave, ¿no? Los ejercicios espirituales consisten en que vos cuando lees la Biblia no tenés que leerla, tenés que hacer tu composición de lugar, ¿no? Entonces el ejercicio consiste en que sientas la arena del desierto, el calor, el tránsito, las gotas de sudor, es muy físico todo, ¿no? Es decir, todo el ejercicio consiste en que te hagas la película, ¿no? Que puedas representarte la realidad, inclusive sensible y material, ¿no? Del espacio-tiempo del relato, ¿no? Eso lo consigue el cine por medios técnicos, cuando cuenta con la complicidad del espectador, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es como una caracterización que bueno, por ahí en algún lado a alguien se le ocurrió y si no, la propongo yo como antecedente de la teoría cinematográfica. Esto significa que todo lo que vamos a ver como elemento de trabajo con el espacio cinematográfico apunta a producir en el espectador una vivencia y una credibilidad o un verosímil, en el sentido que veníamos diciendo, que sea un símil de lo verdadero, de la naturaleza del espacio en el que se despliega el conflicto. Cuando hablamos del espacio, si yo hablo del espacio, en general, lo primero que viene al hombre y la mujer modernos me refiero de los últimos 3 siglos, como representación es el espacio geométrico, ¿no? El que podemos simplificar como espacio, sobre todo euclidiano, ¿no? Porque es una geometría también bastante reducida, ¿no? Cuando yo hablo del espacio se piensa en términos de coordenadas, de cosas más largas, más cortas, más amplias, más anchas, más profundas, ¿sí? En términos geométricos. Pero nuestra percepción del espacio no es correspondiente a nuestro concepto geométrico del espacio. Hay una especie de percepción psicológica del espacio que por supuesto está íntimamente vinculada con el espacio geométrico euclidiano. El espacio como lugar donde pasan las cosas, ¿no? Ya por lo menos la física viene, el paradigma de la física dominante desde la teoría de la relatividad ha dejado establecido, todo puede cambiar, que esa percepción del espacio es falsa, que el espacio real no es un continente donde suceden las cosas, sino que está relacionado a las cosas que suceden. Es decir, que no tiene coordenadas rectas, no tiene coordenadas estables. En todo caso, no son inestables en el mismo sentido que las psicológicas, pero el espacio se comprime, se dilata en el espacio físico, no el espacio psicológico, que es bastante más obvio, ¿no? No sé si siempre uso el mismo ejemplo porque es muy gráfico, sobre todo porque fue la primera experiencia que yo tuve donde me di cuenta de cómo funcionaba, no que me di cuenta en ese momento, pero cuando empecé a pensar este tipo de cosas dije, claro, cuando fui al colegio, a la escuela primaria, a visitar después de 3, 4, 5 años, no sé, a visitar,
noté que los patios y las aulas eran mucho más chiquitas que con lo que yo recordaba. No sé si les pasó eso, pero es algo que sucede, ¿no? El que vuelve a un espacio que transitaba de niño, adulto o más grande, sustancialmente más grande. Entonces te das cuenta que... Tengo una pregunta. Me perdí un poco ahí con lo de los espacios. O sea, esto de la percepción de que sea algo, o sea, de volver a un lugar y que sea todo más chico, va con el psicológico, ¿sería? Sí, sí, sí. Y el geométrico, como me perdí un poco la diferencia. Con el geométrico decía que tampoco es tan estable como tendemos a pensarlo. Digamos. Uno dice, bueno, ¿cuántos kilómetros nos separan de Mar del Plata? No sé, 400 kilómetros, pongámosle, más o menos, no sé. Bueno, ¿cuántos nos van a separar mañana? 400 kilómetros. ¿Cuántos pasados? 400 kilómetros. Eso es estable, esa distancia. Bueno, después vendrá un geólogo y dirá, hay ciertos movimientos telúricos, qué sé yo. Pero si la Tierra empezara a girar más rápido, esos 400 kilómetros se convertirían en otra cosa. Digamos, serían distintos, sustancialmente más rápido, ¿no? No es que... y de uno dice, bueno, y a Córdoba hay 800 kilómetros, no sé, pongámosle, o algún lugar de Córdoba 800 kilómetros, bueno, es el doble que Mar del Plata. O, digamos, desde, no sé, de Roma a, digamos, no sé, a Milán, no sé, ¿habrá 400 kilómetros? No sé, si alguien sabe que me diga, o mejor, de Milán, Milán está en el norte, a algún lugar de Francia donde haya 400 kilómetros, ¿no? Por la costa, digamos, ¿no? Bueno, son los mismos 400 kilómetros que tenemos de acá a Mar del Plata. Bueno, la distancia es la misma. ¿No? A cualquiera de ustedes, si hicieron ese viaje o lo planearon o lo piensan hacer o les gustaría hacerlo, seguramente convendrán conmigo en que no tiene nada que ver esos 400 kilómetros, por más que linealmente sean lo mismo, digamos, que los 400 kilómetros que nos separan de Mar del Plata. Particularmente si fuimos muchas veces a la costa o hicimos la ruta 2 o lo que fuera. Si es la primera vez que hacemos, también. ¿No? Inclusive si sos italiano y viajás de Milán habitualmente al sur de Francia, lo mismo no va a ser, por más que estés acostumbrado. ¿No? Vamos a volver, yo digo, hay una correspondencia, ¿no? Pero cuando uno habla de espacio tiende a pensar, bueno, el tamaño de plano, en cine, el tamaño de plano, los ejes, la simetría complementarias, las lentes, cómo producen y todo eso está perfecto, digamos, porque aparte trabajamos, digamos, construimos un espacio con una película. Ustedes tienen que hacer un recorrido en el cual hay una construcción de espacio vinculado un poco a los temas que vamos a trabajar entre esta clase y la próxima. Entonces hay como bueno, ¿cómo construyo ese espacio? ¿Cómo hay una correspondencia? ¿Qué imagen doy, no? De cuántos metros separan, ¿no? Una pregunta que yo suelo hacer y en todo caso, ya que la vimos, después de hora, ¿no? Después de hora, ¿en qué, más o menos, cuántas cuadras a la redonda tiene el espacio en el que se mueve Paul en el Soho? ¿Qué opinan? Vamos, más o menos, ¿cuántas manzanas por cuántas manzanas? 5 por 5 para mí. Sí, no más. Como, Menos, ¿De acuerdo diría. todo? como mucho, 10, como mucho. Pero tipo yéndome muy exageradamente, No, menos creo. pero es tipo 5 menos. Sí, creo que son 2, 3 en realidad. ¿O investigaste o conoces el Soho o algo por el estilo? No, pero me acuerdo que siempre como que se movía por las esquinas. Entonces, no sé. Bueno, a ver, está bien, es interesante eso. Entonces, digamos, yo en general, después de hora la uso más vinculada a las películas que vamos a ver la semana que viene. Y con los temas que tengo planeados para la segunda clase sobre el espacio, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con esa dimensionalidad? Majo dice 2, 3 manzanas por 2, 3 manzanas. Eventualmente pueden ser 5 por 5. Ezequiel está dispuesto a estirarlo hasta 10 por 10.
No, yo Este, 5x5. Yo tipo, yo más preciso. igual El no D es un por D, pero como estadio. para decir sí, ponele que hasta llegar al tren, ponele. Pero no sé, tipo, para mí no son muy pocas las cuadras. Tipo, pasa todo en. Es muy concentrado. Sí, absolutamente. Más porque además lo que te da indicio de eso es el grupo vecinal. Tipo, son vecinos, no van a estar tipo muy lejos. Está perfecto eso. Fíjense cómo en todo caso la ubicación de posibilidades de expansión territorial, digamos, están vinculadas a lo que pasa, ¿no? Y sobre todo a las relaciones entre los personajes, ¿no? Bueno, está bien, hay veces que los tiran bastante más, ¿no? Cuando hago esta pregunta, que no es que la haga todos los años, pero me parece que es algo que sirve para graficar, digamos. Hay un espacio que en todo caso el año que viene, la clase que viene, vamos a tratar de precisar un poquito más en su estructura, a trabajar un poquito más con las ideas que esa estructura puede estar representando, pero que está muy concentrado. ¿Y a qué distancia está de la casa y el trabajo de Paul? Re lejos. No sé cuánto, pero re lejos. Bien, ese es el tipo de respuesta deseable. No sé cuánto, pero re lejos. Una idea de otredad. No sé, podemos ver cuánto le llevó llegar en el viaje en el taxi. Son $6. Hasta podríamos calcular, che, en 1984, ¿no? Creo que es la película. ¿Cuánto salía $6 de viaje nocturno en Nueva York? Más o menos qué recorrido era. $6 en esa época es un poquito bastante, creo yo. Está bien, de En todas esa formas, época, da la un idea de taxi. que se fue. En todo caso, algo que sí es lo que me importa, es que se entienda que se fue a otro mundo. En todo caso, también lo podemos revisar la semana o esta semana, o hoy mismo, si tenemos tiempo, si quieren, ver cómo es ese desarrollo, ¿no? Pero hay como una especie de otredad, ese es un espacio otro, ¿no? Sensiblemente, se siente como un lugar ajeno, como un lugar al cual él llegó de una manera extraña, tiene bloqueada la salida, digamos. En todo caso, ahí hay como una simetría, si se quiere, con el ángel exterminador, por procedimientos diferentes, digamos, en un espacio mucho más reducido, y en todo caso habría que ver qué es lo que le impide irse, ¿no? Y volver, ¿no? Y está enrarecida tanto la ida como la vuelta, ¿no? Tanto como llega en el taxi, sobre todo como vuelve, con una serie de elipsis, de procedimientos de enrarecimiento temporal, de los más diversos y demás, que subrayan ruptura de código, ¿no? Hasta el viaje en taxi viene en un código, y el viaje en taxi modifica por completo el código con el que viene, lo deja tirado ahí. En todo caso, eso lo retomamos, pero como para que se vea que hay una percepción psicológica que flexibiliza el espacio geométrico, mucho más, ¿no? En todo caso, yo decía, el espacio geométrico no es tan homogéneo, estable, abstracto, en el sentido de que es una pura forma en la cual suceden las cosas, ni descentrado, como la geometría. ¿Qué quiere decir descentrado? Bueno, tiene que ver con esa cosa de homogeneidad. No hay un centro en el espacio, ¿no? En el espacio geométrico. Es homogéneo, cualquier lugar, ¿no? Es la representación abstracta y formal del ordenamiento de las cosas. La geometría sería el ordenamiento de las cosas en el espacio, digamos, ¿no? En todo caso, eso, bueno, es algo muy complejo en términos psicológicos y filosóficos y físicos también, ¿no? Ahí ya no entiendo demasiado, pero en todo caso, donde ciertas cuestiones que el sentido común o el saber común o la propia divulgación científica parece confiar, no tienen nada que ver con las representaciones de la propia estructura física del espacio que se hacen los físicos. Y esto ya con 100 años de antigüedad, digamos, ¿no? Con algo que los físicos, la física cuántica y demás,
sino desde la teoría de la relatividad, ¿no? Modificó por completo el paradigma de cómo funciona el espacio. Pero eso es como lateral para lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa cuando estamos hablando de cine? ¿Cómo funciona esto? En todo caso, la recurrencia a los elementos del espacio físico y euclidiano están fundadas en producir ese tipo de impresiones. No sé cuánto, pero muy lejos. No sé cuánto, pero muy reducido, ¿no? Creo que efectivamente está muy reducido, pero supongamos que el bar terminal, donde conoce a la empleada, en lugar de quedar en el Soho, queda en otro barrio que está a 4 kilómetros. Y hace plano, el chabón sale y las calles más o menos se parecen, entra, llega al bar. Bueno, el que vive, ahí sí tampoco sé distancias en Nueva York. Pero te fuiste de un barrio, fuiste al otro y por ahí alguien lo reconoce. Che, pero esa calle, ¿no? Es como si la hiciéramos acá, ¿no? Tenemos un plano en Villa Crespo y el contraplano, voy al almacén, ¿no? Y conseguimos un almacén en Barracas. Bueno, qué sé yo, alguna callecita de Villa Crespo, alguna callecita de Barracas puede parecerse, ¿no? Depende cómo lo haga, sale de la casa, cruza la calle, vemos el contraplano, está entrando al chino. Y ese lo conseguimos a 20 cuadras, 30 cuadras, 10 kilómetros, no importa, en la cabeza del espectador está enfrente. ¿Se entiende? Está cruzando la calle. El que lo conozca le puede llegar a molestar, digamos, ¿no? Pero en todo caso, si alguno de ustedes viniera y me dijera, supongamos que queda establecido, la vez pasada veíamos el Aura, ¿no? Que está en Corrientes y Urruchaga o algún Acevedo, alguna de esas. Supongamos que todo transcurre en La Plata y él que se fue a La Plata y no se movió de La Plata. Y una calle así podría estar en La Plata. Viene alguien y dice, no, pero ese Banco Provincia está ahí en Corrientes, me está mintiendo, está mal la película. No, bueno, sería como el físico que se queja del espejo, bueno, no importa. Digamos, puede estar, bueno, ¿qué importa? ¿Quién se va a estar fijando? Y si te fijas, ¿qué importa? Digamos, ¿no? Si sabes que no es así, ¿no? Apocalipsis Now se grabó en las Filipinas, no en Vietnam. Yo no sé si la botánica de Filipinas y Vietnam es exactamente la misma. Pero no vamos a enojar yo no pienso enojarme con Coppola porque si en el caso de que el árbol, bueno, todavía no la vieron, por ahí sí la vieron, sea una especie arbórea que no hay en Vietnam y la encontró en Filipinas. Se entiende lo que digo, ¿no? La construcción del espacio es siempre autónomo, es propio. Sí. Es un poco lo que pasa en... ¿Qué peli era que mostraban Villa Gesell y tenía montañas? Una de X-Men. Una de X-Men, que nosotros la vemos y decimos, dale. O sea, si lo conoces te choca, pero si no, pasás. Exacto. Sí, podés ahorrarte y no ponerle Villa Gesell, qué sé yo. No importa, digamos, la película no es buena o mala por ese respeto a la geografía, digamos, ¿no? De hecho, ningún documento visual, yo creo que hoy por hoy debemos tomarlo como certeza de que expresa el lugar en el que estuvo. Hay una película argentina, Invasión, que sucede en un lugar que es Aquilea, que es Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Entonces tiene 4 fronteras y las fronteras de una de ellas hay montañas. En realidad no son montañas, son sierras, digamos, no están hechas en Córdoba. Pero es Buenos Aires, el mapa es Buenos Aires, la idea es Aquilea, es Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Pero claramente Buenos Aires, toman mate, usan, hablan porteño, son porteños y todo juega termina la cancha de Boca, digo, ¿no? Está bien que no es Boca, ¿no? No se dice qué equipo de fútbol es, pero son lugares como muy reconocibles además, y deliberadamente hay un mapa, que es el mapa de Buenos Aires más reducido, ¿no? Es como más chiquito, pero como una ciudad, como si Buenos Aires se comprimiera un poco, ¿no? Bueno, ahí en el caso de Invasión, la intención es que se reconozca eso como procedimiento, como recurso y como, bueno, entonces está tratando de decirme esto es una idea de Buenos Aires, es una construcción de una idea que te propone la película, ¿no? Una cosa medio mítica, que es un Buenos Aires que funciona como idea en ese plano.
Y tiene que ver con las películas, si ves las películas clásicas de Hollywood, en general hay algunas películas, algunas muy buenas, que suceden en Argentina. ¿No? The Way of the Gaucho, de Turner, o Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que el héroe es, ¿cómo se llama? Maidana, no. Bueno, no me acordaré ahora el nombre del personaje. ¿Cómo se llama el pueblo ese, la ciudad que está en camino a Gesell? Bueno, no importa. Ahí a la entrada cuando pegas la vueltita para ir a Gesell. Bueno, no importa. Y bueno, cuando lo ves es una especie de mix caribeño, pampeano, y qué sé yo, y para mí no hace falta, digamos, enojarse con la película por eso. Es más difícil, porque lo ves y dices, ¡pará! ¿No? Pero, yo creo que no. Bien. No enojarse, pero ponerle la de X-Men, decís, dale, lo googleás, te hubiese tomado un ratito de googlearlo y listo. Está bien, sí, Es tendría. que Yo igual no me acuerdo. nada que ver. Tipo, no es que bueno, son allá, no, tipo, del otro lado, absolutamente. No entendí. No, que ni siquiera tipo se acerca a poner, no sé, mostrarse una parte más llana o algo así, no, tipo clavas una montaña en la playa. Claro. Bueno, Es como- hace poco vi un capítulo de How I Met Your Mother, que también era parte de, ¿cómo se llama? El hijo de Julio Iglesias. Enrique. Enrique Iglesias. Que actuaba Enrique Iglesias como argentino que había conocido Robin, no sé si conocen la serie, en su viaje a Buenos Aires, a la Argentina. Y era un argentino que era masajista, qué sé yo. Y panean las imágenes de la playa en Buenos Aires, y qué sé yo, era cualquier cosa. Bien. Datos de color en todo caso. Bien. ¿Cómo funciona el espacio psicológico, el espacio perceptivo? En principio, en lugar de ser homogéneo, es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que un metro cúbico no es igual en cualquier lado, dentro de nuestra experiencia, no solo en el cine, ¿no? Porque, en todo caso, sí lo que me parece importante pensar es, el cine trabaja con la estructura mental del espectador y trabaja con cómo construye su sensación del espacio, ¿no? Yo suelo usar la facultad como elemento compartido. Bueno, ustedes están en el tercer nivel de la carrera, así que la conocen, transitaron los pasillos. Y por ahí tienen el recuerdo, ¿no? La primera vez que llegaron a Ciudad Universitaria, seguramente, si recuerdan eso, era mucho más grande que la última vez que tuvieron. No solamente mucho más grande, tengo que ir a la 308. ¿Ah? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Dónde está el baño? ¿No? O sea, los primeros días que tuvieron que ubicarse, orientarse, iban por los pasillos y no sabían hasta dónde terminaba un aula cuando abrían una puerta, o sea, un espacio desconocido, digamos, tenía geométricamente relaciones diferentes a las que tienen ahora. Digamos, ¿no? La propia distancia, es decir, la distancia que tenemos con Europa cambió. Digamos, yo tengo amigos que vienen a Europa y cada tanto hacemos un encuentro de Meet, que hoy por hoy no es muy diferente que mi vínculo con casi todas mis personas que viven cerca, ¿no? De hecho. Con lo cual el espacio que me separa psicológicamente de mis amigos que viven en Europa no es muy distinto del que mis familiares o amigos que viven en Palermo, en Villa Crespo o en donde sea. Digamos, ¿no? No es muy diferente en cierto sentido, pero es muy diferente en otros. De hecho, de mis tres mejores amigos, uno vive en Rusia, el otro vive en España, y yo me siento mucho más cerca psicológicamente de ellos, digamos, que de la mayoría de mis demás amigos o conocidos que viven acá. Es decir, hay ciertas cosas que pasan por ahí en el país, inclusive porque ellos están
No despegaron, de hecho, del todo. No es uno, bueno, hace 19 años que vive en España, el otro hace 5 o 6 años que vive en Rusia. Siguen emocionalmente e intelectualmente y todo muy vinculados a la Argentina, leen más diarios argentinos que de sus propios lugares, están más al día de lo que pasa acá que de lo que, o no menos de lo que pasa acá de que lo que pasa allá, es decir, que también de alguna manera tienen su vínculo directo con lo que sucede acá. Hace 100 años no sucedía eso. España era un país, y Rusia mucho más aún, muchísimo más lejano que lo que es ahora, ¿no? Mi abuela vino de España a los 14 años, llegó en 1910, en un viaje de no sé cuántas semanas, igual que mi viejo, que vino de Polonia, ya, ¿no? A los 6 años. Entonces, viajar, que se parecía mucho al Titanic, ¿no? El barco en el cual vino en 1937. Ya, ¿no? Irte a la Argentina desde un pueblito judío polaco en 1937, digamos, era irte a, no sé, a Marte hoy por hoy. No hay una comparación posible, ¿no? No hablaban el idioma, no hablaban, era era literalmente otro mundo. En todo caso, España no tanto. Pero, es decir, lo que quiero decir es, el mundo se comprimió en sentido psicológico de una manera abismal, ¿no? Por una enorme cantidad de razones, la experiencia psicológica de la idea de viaje, digamos, hoy por hoy es muy distinta que cuando yo tenía la edad de ustedes. Yo me fui a recorrer Brasil, potencialmente América, a los 24 años. Estuve en 9 meses y llamaba cada 15 días, cada 2 o 3 semanas llamaba a mi casa por teléfono. Ese era mi contacto con Buenos Aires. Yo veo muchos exalumnos y qué sé yo, que por ahí veo que en Facebook, digamos, si se van de viaje, bueno, ahora no, pero hasta hace 2 años, se van por ahí a lugares muchísimo más lejanos, al sudeste asiático, y todos los días postean una fotito, una cosa, hay un contacto constante, ¿no? Yo tengo más información que la que tenía mi viejo cuando yo hice ese viaje, ¿no? De alumnos con los que mantuve contacto. Con lo cual, lo que digo es, la experiencia de por ahí estar en otro lugar y no tener un contacto fluido, directo, con el lugar del cual venís, ¿no? Como que se han bloqueado ciertas experiencias, a no ser que uno haga una cosa muy forzada, ¿no? Y muy difícil, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no me vas a llamar por teléfono si tenés celular? ¿No? O mandarme un mensajito por WhatsApp. Si el WhatsApp lo vas a tener básicamente en el 99% de los lugares a los que puedas o quieras ir, ¿no? Muy difícil que si te metes en el medio del Amazonas, digamos, probablemente no, o en alguna otra selva de África o lo que fuera, pero ya son lugares mucho más... Se entiende lo que digo, ¿no? El mundo se comprimió. Toda nuestra experiencia del espacio social, cultural, digamos, de las dimensiones, ¿vieron Truman Show? Bueno, ya está todo descubierto, ¿no? No quiero ser como Magallanes, dice Truman, de chiquito. La maestra dice, ¿para qué? Si ya está todo descubierto, ¿no? O sea, la humanidad cambió nuestra percepción del espacio. Históricamente, psicológicamente va cambiando mientras crecemos, y psicológicamente cambia cuando conocemos, ¿no? El conocimiento nos permite un control, y el control le resta misterio y por lo tanto posibilidades a la construcción del espacio. Es en esas tensiones en las que va a jugar la construcción del espacio cinematográfico. El postulado, en todo caso, que nos interesa proponer como guía es que la vivencia del espacio cinematográfico es una forma de vivir el sentido, ya que la organización espacial, digamos, no es solamente la organización de la lógica de las acciones para que sean comprensibles por el espectador, de distancias y demás,
sino una organización básicamente de sentido, ¿no? Pero que en lugar de pensarlo, te lo hace experimentar, el espacio y el tiempo, ¿no? Pero primero vamos a hablar del espacio. La percepción, entonces, el espacio no es igual, no es heterogéneo, en ese sentido es plástico, se modifica, y se puede modificar en un rato. Si están en una clase y empiezan a tener la necesidad de ir al baño, en relación a la urgencia que tengan fisiológica, la distancia va a parecer mayor o menor, ¿no? Podemos multiplicar el tipo de ejemplos que hacen que uno diga, bueno, el espacio no es siempre igual, ¿no? A veces se dilata, a veces se contrae, a veces adquiere un recorrido que en las 5 cuadras que hacemos habitualmente cuando volvemos a nuestra casa, vimos una película de terror, se hizo de noche, hay poca gente en la calle y son mucho más largas, mucho más, están muchas más llenas de vericuetos y de lugares amenazantes que los que habitualmente percibimos. Y así sucesivamente. Está centrado, siempre el espacio está centrado en nuestra percepción psicológica. ¿Cuál es el centro del espacio? Yo. ¿No? Siempre hay un eje que, alrededor del cual, ¿no?, yo dije, sin que nadie se mosqueara, o que sin que nadie me interrumpiera, para decir, Rusia está más lejos que España, porque estamos acá en Argentina. Nadie me dijo, no, bueno, pero alguien que vive en Leningrado, bueno, está en Rusia. Yo dije Rusia, no dije una ciudad. Alguien que vive en Siberia, en Ucrania, ¿no? Rusia está más cerca que España. Es decir, que espontáneamente, no, me tengo que ir re lejos. ¿Y por qué? ¿Dónde es re lejos? Re lejos es re lejos de donde estoy yo. ¿No? Lo lejos, lo cerca cambia, digamos, y cambia en función de ¿a dónde te vas de vacaciones? ¿No? No, me voy cerquita, me voy a Gesell. ¿No? ¿A dónde vas a comprar media luna? No, me voy re lejos, me voy a el Atalaya. ¿No? Bueno, es un barcito que cuando yo era joven hacía muy buenas medialunas. Chascomús, ¿no? Bueno, muy lejos para irte a comprar medialunas, no te vas a ir hasta Chascomús. Está orientado, digamos. No es lo mismo una dirección que otra. Y no solamente está orientado. ¿Qué quiere decir que no hay? Que no es lo, bueno, completemos un poquito para dar todos los ejemplos juntos, ¿no? Y las coordenadas son móviles. ¿Qué quiere decir coordenadas móviles? Si el centro es móvil, porque yo me puedo desplazar, si yo voy a la FADU, el centro de la FADU se desplazó, ¿no? Si mi eje de coordenadas tiene un adelante y un atrás, un arriba y un abajo, y un derecha e izquierda, en la medida en que yo me muevo, si yo digo la biblioteca está a la izquierda, o la biblioteca está atrás mío, me doy vuelta y la biblioteca ahora está adelante mío. ¿No? Entonces las coordenadas son móviles. Lo cual en todo caso después lo vemos. Y particularmente sensible, es decir, se experimenta en el cuerpo. ¿No? ¿Qué quiere decir que un espacio se experimenta en el cuerpo? Bueno, hay una cosa que es muy inmediata, evidente, y de hecho yo valoro mucho quien prende la cámara, entiendo quien no la prende, no solo porque, bueno, eso le permite irse, volver y qué sé yo, y moverse, sino porque, bueno, es darnos entrada a un espacio que se siente como personal, es admitir una invasión, digamos, ¿no? Estamos todos mirando las casas está bien, un fragmento, ¿no? Un fragmento seleccionado, digamos, ¿no? Pero eso inclusive modifica, ¿no? Toda nuestra sensación de intimidad, de la relación del espacio, de la intimidad del espacio es diferente. A partir de aceptar, digo, era la antiutopía plena pensar que vos tenías una camarita en tu casa a la que se podía acceder por internet. Hace 30 años era como plantear el mundo del fascismo controlando a las personas, ¿no? Bueno, no sé si eso o no, en todo caso será discutible, pero claramente, digamos, no entrar en la cabeza de alguien que vos prendas una camarita para mostrarle a gente que no conoces.
Era como una locura, un delirio, ¿no? Para la gente que vivía en el mundo hace 30 años, no hace 200. Digamos, cada espacio tiene una construcción. Bueno, ahora en todo caso tenemos inclusive una construcción espacial totalmente descentrada, ¿no? Que es la relación con la pantalla y la cámara, ¿no? Por lo menos lo que tenemos la cámara prendida, ¿no? Pero no es mi misma cámara, la cámara que tienen ustedes, pero estamos todos de frente a una pantalla donde nos vemos, en todo caso, a nosotros y tenemos un eje, y ese eje de alguna forma se traslada en todas las casas como una especie de duplicación. Digamos, yo los tengo a ustedes enfrente y ustedes me tienen a mí y a cada uno de los demás enfrente, sin un espacio irreal. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Es un espacio totalmente conceptual, pero ese es el espacio en el cual se está configurando esta clase, ¿no? Cuando yo estoy en la FADU, digo, bueno, hay una construcción del espacio, hay un adelante. ¿Cuál es el adelante del aula? ¿No? Y un atrás. De hecho, yo digo, los que se sientan atrás, los que se sientan adelante, ¿no? Eso está construido en el espacio, digamos, no es una construcción espacial, con la cual en todo caso yo lidio. Supongamos que tengo el pizarrón acá atrás, ¿no? Estoy dando clase y tengo el aula adelante, para usar el ejemplo que uso habitualmente. Cuando yo me doy vuelta y escribo en el pizarrón, de hecho, en mi caso ahora está funcionando de una manera parecida, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puedo sostener así? Sintiendo las miradas de los alumnos que me están mirando, ¿no? Hay como una fuerza que tengo que resistir, que opera sobre mi cuerpo. ¿Se entiende eso? No es una fuerza real en el sentido físico de una cosa electromagnética, pero hay como una tensión, ¿no? Yo suelo hacer un jueguito que es empezar a desplazarme, entonces todos me van mirando. Hago algún que otro chiste para que si alguno no me mira, me mire. Me hago el mago y hago que controlo 50 cabezas o las que haya, ¿no? Controlo las cabezas porque hago mover todas las cabezas al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué todos mueven su cabeza al mismo tiempo? ¿No? Bueno, porque el centro de interés, por lo menos en ese momento, se está desplazando y entonces todos miran hacia ahí. Es decir que eso como para ver que el espacio acciona sobre nosotros y que tenemos una experiencia sensible del espacio. Es todo ese combo lo que tiene que ver con el espacio psicológico y en estos dos ejemplos de la camarita, el de la camarita es más complicado en todo caso, ¿no? Porque es como una especie de espacio virtual. Es una relación entre uno y la cámara y uno y la pantalla, ¿no? Es así, totalmente direccionada. Digamos, ¿no? El espacio, mientras doy clase, del escritorio, se me ordena en relación a este eje. ¿Se entiende? En este caso a ustedes también, ¿no? ¿Sí? Están conectados, inclusive si se desconectan psicológicamente, no digo si se cae internet, si se aburren, si se dispersan de la clase, el espacio se les vuelve a hacer, ¿no? Empieza a tener resonancia por ahí, uy, esto lo tendría que ordenar, me olvidé de tal cosa, uy, este libro lo iba a leer, ¿se entiende? Se empieza a dispersar. Hay cosas que no tenían realidad, que no es que no tenían realidad, tenían cierta virtualidad, ¿no? Pero en todo caso, cuando yo estoy conectado, concentrado, dando la clase y demás, es claramente, totalmente direccionada mi construcción del espacio en relación al eje con la cámara o con la pantalla. ¿Se ve más o menos eso? Bien. ¿Cuáles son los elementos que juegan en ese vínculo? Básicamente estos dos. Las cosas que tienen que ver con la dimensión, que mencionamos unas cuantas, y con la estructura. Es decir, el espacio tiene una dimensionalidad y una amplitud, faltaría la amplitud acá, pero que básicamente lo más importante es la idea de proximidad y lejanía. Hay una secuencia célebre del Ciudadano, donde, no sé, la supongo que vieron El Ciudadano, donde Keynes se casó con su mujer y están una serie de desayunos en los que se van alejando, alejando y alejando en la misma mesa, ¿no? Y eso es una expresión de otro sistema, del sistema de ideas que funciona cuando yo junto personajes o los alejo, son maneras de inducir a una sensación de que tiene un cariz psicológico, que no siempre se usa, que no siempre se emplea,
digamos, ¿no? De la máxima proximidad, en todo caso la máxima lejanía, ¿no? Que muchas veces se usa, por ejemplo, en comedias románticas, ¿no? Donde chique y chique están cada uno en su casa, pero se piensan mutuamente y puede haber pantalla dividida o plano y plano, plano y plano, y te da la sensación de que están más o menos compartiendo el mismo lugar, ¿no? Entonces esa aproximación te habla de algo que les está pasando a las dos personas en su vínculo, que están pensando un en otro, digamos, ¿no? Y bueno, y la cuestión de la relatividad de la dimensión, ya la mencionamos en qué tan lejos, tan cerca, y cómo va cambiando, y cómo va siendo plástico y demás. El otro elemento que nos parece muy importante, que por supuesto están vinculados, es lo que tiene que ver con la estructura del espacio. Y eso sería en términos de centro y periferia, digamos, centro y periferia no en un sentido geográfico de la ciudad, sino en un sentido de inclusive de los múltiples círculos de expansión de mi centro, digamos, del eje, ¿no? De lo que puede tener. En mi caso, y por ejemplo, si empiezo a tener hambre, digamos, yo estoy en mi casa, está el living, está la cocina, digamos, como espacios periféricos que me rodean. Si sé que no tengo comida, o es el caso de algunos de ustedes, estará el almacén, bueno, ahora están todos cerrados, pero si no lo estuviera, digamos, las cuadras que tienen que hacer y demás, como magnitudes que se actualizan en la medida en la que hay una necesidad, un deseo, o eventualmente un temor o un sonido que nos actualiza. Si empiezan a golpear la puerta de casa o la ventana, el sonido de la calle, o hay algún ruido, digamos, unos perros que se peleen, unos vecinos, un asalto, ¿no? que suceda acá en la vereda de mi casa, ¿no? Entonces modificaría de pronto la vereda de mi casa, en la que acabo de pensar por primera vez desde que empecé a dar la clase, adquiere un cuerpo que hace 3 minutos no tenía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, hay como, para mí está bueno de esta clase tratar de sensibilizarlos en esa vivencia del espacio, ¿no? Que inclusive tiene que ver con, bueno, me siento mal, estoy engripado, tengo dolores musculares o lo que fuera, y se me hace mucho más desafiante, mucho más extremo, mucho más extenso el recorrido hasta la esquina para ir a comprar algo o ir al baño, ¿no? Hace frío, ¿no? Tengo que salir de la cama para ir al baño, ¿no? ¿No? Y uno necesita, ¿no? Eso da una sensación de burbujita, ¿no? Climática. Todo eso tiene que ver con la forma en la que se vive. Interior-exterior. Polaridades múltiples, ¿a qué me refiero? Digamos, bueno, mencioné, bueno, ustedes no lo saben, pero yo tengo el almacén a media cuadra de casa en la esquina, para ese lado. Cuando yo dije almacén, me lo figuré ahí. Hay otro almacén a 3, 4 cuadras para el otro lado, pero ese no tiene tanta realidad porque no voy nunca, ¿no? Es decir, cuando dije almacén, pensé, se armó como fuera de campo, se actualizó un espacio que está acá a 50, 60 metros, ¿no? En la esquina de casa. Cuando pienso cocina, es algo que no puedo compartir, que lo puedo compartir de esta manera, que les puedo decir, bueno, la cocina está a 10, 12 metros detrás del living para ese lado, ¿no? Tal vez ahora, si están haciendo el esfuerzo, van siguiendo y se van construyendo unas ciertas relaciones, digamos, y se va actualizando, ¿no? Ciertos lugares que expanden de alguna forma el lugar en el que estoy. ¿Se va siguiendo la lógica más o menos lo que digo? Pongámosle que sí. Vamos, Majo dijo que sí. Manuel, sí, se sigue. Ah, gracias, Ezequiel. No nombro representantes, en todo caso chequen cada vez que hago una pregunta, che, ¿todo bien? Sí. Se ve la relación con el cine, ¿no? O sea, lo que le pasa a Paul Después de Hora está directamente vinculado, y en todo caso lo que propongo como propuesta, desafío si se quiere, es que piensen, si no lo hicieron todavía, cómo es la lógica de construcción espacial en Después de Hora y qué expresa del sentido de la película esa construcción espacial. Es decir, cómo se siente el espacio y esa sensación del espacio, si es o no, en todo caso,
yo diría lo es, una objetivación de sentido, digamos. Hay una construcción simbólica del espacio. No para que se descifre como, es la alegoría de la libertad o la alegoría de lo que fuera, aunque se puede alegorizar, sino en el sentido de, claro, lo que siente él al sentir el espacio de esta manera tiene que ver con lo que le pasa a él, y como desplazadamente a mí como espectador puedo reconocerlo porque de alguna forma me pasa, digamos, ese agobio que en todo caso se sentía en que está muy reducido a 2-3 cuadras o 2-3 manzanas, que creo que efectivamente es así. En algún lugar vi el mapita, pero no es reconstruible, ¿eh? No es que se puede reconstruir. O sea que en todo caso podemos ver, bueno, eso dejémoslo para la semana que viene, así redondeamos. Redondeo con esto lo de las polaridades múltiples. Digo, bueno, almacén, cocina, centro. Ya tengo 3 polos, ¿no? Siempre es mucho más fácil dar esta clase cuando compartimos el mismo espacio y vamos tratando de producir efectos sensibles dentro del mismo espacio, ¿no? Entonces, ahora es mucho más virtual, ¿no? Eso entonces es mucho más difícil de establecer, tienen que hacer esa traducción ustedes, ¿no? Pero digamos, no sé cuántos porteños hay acá, cuántos extranjeros o gente no porteña y que viene a estudiar, bueno, ahora supongo que estarán en su lugar de origen. O no, o tal vez alquilaron un departamento o algo y se vinieron. Pero en todo caso, qué sé yo cuando era chico vivía en Colegiales, después viví en Belgrano, después me fui a Palermo. Almagro, Parque Chas, ¿no? Más o menos ese fue mi recorrido en la ciudad. En realidad nací en Catalinas Sur, en La Boca, digamos, pero me fui a los 3 años a Almagro, bueno, no importa. Bueno, pero pasa eso con el espacio, ¿no? Es decir, que el sur de la ciudad de Buenos Aires, como para Borges, para mí era como un lugar más ajeno. Y había todo un sector que después lo fui conociendo, porque tuve amigos, qué sé yo, lo empecé a conocer un poquito más, pero había como una especie de espacio nebuloso entre, pongámosle, Flores, Villa del Parque, Paternal, ¿no? Hasta Paternal más o menos llegaba, pero todo lo que estaba más allá, digamos, ni hablar esas regiones de las que es oriunda Mariana, territorio de Nueva Chicago, Mataderos y qué sé yo, era como si me dijeras, no sé, andás a ver lo que sucede en esas regiones. Se entiende lo que digo, ¿no? Había como, inclusive yo tengo un afecto por la Avenida Cabildo que no se corresponde con lo que la Avenida Cabildo es, porque era el lugar donde transitaba, el colegio quedaba a 2 cuadras, digamos, ¿no? Me pasaron una cantidad de cosas ahí. Es decir, donde te pasaron una cantidad de cosas, son lugares que se solidifican, son puntos que te permiten organizar tus recorridos en la ciudad, ¿no? Inclusive lo que te animás a ir o no, a qué hora, lo que fuera que tiene que ver con aquellos lugares que conoces y en los que eventualmente te pasaron cosas, ¿no? Borges tiene algún poema donde dice, cada vez que paso por esa esquina pienso en usted, no sé quién, que es, ¿no? Donde te dejó tu pareja, tu cosa, ¿no? Quedó marcado, ¿no? Donde conociste a alguien con el que estableciste un vínculo fuerte, quedó como asociado y pasás por ahí te acordás, ¿no? Es como que tiene ese magnetismo, ¿no? Hay como polos magnéticos en la construcción del espacio, ¿no? Y eso permite organizar determinadas subestructuras. En todo caso, lo retomaremos con después de hora, pero antes de redondear, digamos, sí, consultar a ver qué opinan en esa heterogeneidad, en esa centralidad y direccionalidad que tiene el espacio en términos psicológicos. ¿Les parece que las coordenadas son equivalentes? ¿Qué serían las coordenadas? Digamos, izquierda-derecha, en términos geográficos este-oeste, digamos, la vertical,
digamos, arriba abajo, si se quiere en términos geográficos, no sería norte-sur, sería el centro de la Tierra y el cielo, digamos, y adelante y atrás. ¿No? No sé si eso lo podemos trasladar a norte-sur. Tenemos adelante y atrás, izquierda-derecha, arriba y abajo. ¿Sí? Como 3 ejes de coordenadas cuyo centro somos nosotros. Eso da la tridimensionalidad del espacio. Pueden más o menos... Ahí está, digamos, haciendo el vínculo entre la geometría euclidiana y la geometría psicológica. En lugar de que ese centro sea homogéneo, pueda estar en cualquier lado, no, está siempre en mí. Yo me puedo trasladar, digamos, a un lugar a otro y traslado conmigo a mi centro. ¿No? ¿Se ve más o menos eso como posibilidad de representación de cómo construyo mi espacio? Si quieren, dense vuelta y modifiquen. No, porque ahí está el diálogo, ¿no? Adelante para nosotros es la cámara. Si me doy vuelta, miro para atrás. Pero eso porque tengo la cámara acá. Antes de poner la cámara no había un adelante y atrás así jerarquizado. En todo caso, si estaba hablando con mi mujer a través de la puerta, el adelante era la puerta, que era allá. ¿No? O si estoy esperando que venga alguien y me estoy asomándome por la ventana o pegándole una relojeada, sería ahí el adelante. ¿No? ¿Se entiende más o menos, no? ¿Qué digo? Es decir, eso es móvil. Esa jerarquía es la misma. Es lo mismo arriba-abajo, el eje arriba-abajo, que derecha-izquierda, que adelante-atrás. Depende, pero no. Bien, muy buena respuesta. Siempre es depende, esa la podemos dar por sentada cada vez que hago una pregunta. Siempre es depende. ¿No? Pero no, entonces requiere una respuesta. Pongamos, depende de qué. Yo digo en la constitución de mi espacialidad, de esa relación que tengo con el espacio, ¿no? En la jerarquía, en cuanto a qué domina, qué es más relevante que qué para situarme. O dónde está el punto de interés, más que nada también. Bueno, tratemos de que el punto de interés no esté determinado, esté indeterminado, porque estoy dejando que estoy de vacaciones, dejando que fluya. Digamos, no, estoy deliberadamente haciendo uso de mi derecho al ocio. Entonces, depende mucho, entonces. Izquierda-derecha. Yo digo en cuanto a ejes. Obviamente, si hay, qué sé yo, si la persona que más odio en el mundo está ahí, esa me plantea el eje. Eso, digamos, ¿no? Pero, si no hay nada. Majo, que dijo, izquierda-derecha, ¿qué? Izquierda-derecha dijiste, ¿no? Sí, y adelante y atrás. Arriba y abajo me cuesta más, pero es como, no sé. Ay, no sé cómo explicarlo. ¿Cuál sería el eje que domina nuestro ser en el mundo y nuestra construcción de esa espacialidad que proyectamos hacia afuera? No, si yo soy el centro, el espacio se proyecta desde mí hacia afuera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso se entiende. Tipo, qué cosas tenés debajo, porque por ahí tenés el piso o por ahí tenés 5 pisos tipo, de un edificio o no hay nada abajo y está todo para arriba porque estás en una alcantarilla. Bien, entonces, pero entonces, ¿cuál es más importante? Depende. Digamos, Supongo que adelante. A ver de sí. O adelante una diagonal para arriba. Si nos ponemos metafóricos como el avanzar y ir escalando. Pero X y Z. ¿No? Ejes horizontales hay 2. Digamos, hay 2 ejes horizontales. Izquierda-derecha, adelante y atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hay un eje vertical, arriba-abajo. ¿Sí? Sí, la linealidad y la profundidad también. ¿Cuál? Tipo, si nos manejamos por Y, X y Z, es tipo los movimientos hacia los costados, el de profundidad y el de hacia arriba. Bueno, habrá una relación, si me muevo así, es una determinada movimiento en las coordenadas X y Z, pero hay una coordenada hacia la izquierda, a la derecha. Digo, a ver, está bien, siempre depende, está claro que siempre depende. No vamos a decir depende. Y depende quiere decir que en algún momento el que tenga mayor jerarquía es otro. ¿Qué es más importante, tu relación con tu mamá o tu relación, digo en términos generales, vos decís, no, tengo mala relación con mi mamá, bla, bueno, está bien, no la veo, no la conozco, bueno, pero, o tu relación con el almacenero.
Bueno, almacené mi papá. Qué sé yo, bueno, está bien, bueno, puede haber un depende. Pero en términos generales, si no hay nada de esas particularidades, bueno, más determinante la relación con tu papá y tu mamá, digamos, que con el almacenero o con el colectivero. ¿Ah? Bueno, no, con el colectivero me cagué a trompadas y me dejó paralítico. Bueno, está bien, me cagaste. Bien, se entiende la idea, ¿no? Sí, igual yo supongo que es como... No es ninguna, porque, a ver, hay una tendencia moderna a la que yo trato de resistirme todo lo que puedo, que es a homogeneizar todo. Desde hace 3 siglos, todo es homogéneo, todo da lo mismo, todos tenemos derecho de todo, y que está bien, todos tenemos derecho de todo. Esa parte sí. Pero no, eso no quiere decir que porque todos tengamos derecho de todo, juegue igual yo que Messi. Y tengo tanto derecho yo como Messi está en la selección y gana la plata que gana. Ya, ¿no? No. Messi juega mejor que yo. Yo supongo que si hay una jerarquía, tipo, la que más importa es la que tenés adelante. Bueno. Porque es a donde estás mirando. Adelante sería adelante atrás. La jerarquía no es un lugar del espacio, la jerarquía es un eje. Eso es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy preguntando es si dan lo mismo los 3 ejes. Si dan lo mismo. De hecho, yo creo que la modernidad es un. Bueno, no voy a hablar más de la modernidad. Somos todos modernos. Nos gusta. Dale, dímelo. El delante atrás, supongo. Adelante no sé. atrás, José, que bien. Alguien que se juega. Atrás. Para mí, adelante atrás. Tipo, creo que es como lo más importante que irte para arriba a un costado. Es más importante el eje adelante-atrás. ¿Todos coinciden? ¿Alguien está en desacuerdo? Si alguien dice, para mí son los 3 equivalentes, lo puede decir. O, para mí es irrelevante hacerse la pregunta, también lo puede decir. Para mí no es irrelevante hacerme la pregunta en ningún, digamos, aspecto. Preguntarse si hay cosas más importantes que otras. Sí, para mí sí es para, tipo, un drama, sí, adelante, atrás puede ser. Y si es un western, puede ser izquierda-derecha, más importante, la panorámica. ¿Sí? A ver, saquemos el de... A ver, no logro que se entienda mi pregunta. Es un problema mío, ¿eh? Le puedo echar la culpa a la virtualidad y todo eso. Porque... no voy a decir nada. Esta es la hora en la que empiezo a derrapar. Lo que digo es, están en el mundo. ¿Están en el mundo? Yo no tengo ningún testimonio. Creo que Manuel, Florencia, Majo y Ezequiel es más probable que el resto. Bueno, Mauro de pronto tomó cuerpo, por lo menos abstracto, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, de ahí. Por ahí todos son una proyección es un chiste que me está haciendo Google, ustedes, no existen, son personajes virtuales y me termino dando cuenta. Bien, en el estar en el mundo. Digamos, da lo mismo la verticalidad que la horizontalidad y en la horizontalidad lo mismo que la derecha, izquierda, adelante o atrás. En la vivencia del mundo, en la vivencia del estar y que el mundo sea, no sé ya cómo preguntarlo. Ezequiel se jugó y dijo adelante y atrás. Mauro lo puso en condicionalidad en función del género, que es legítimo, pero no era lo que yo estaba preguntando, digamos, ¿no? Lo que yo trataba, donde yo trataba de llevar la reflexión, digamos, colectiva. Para mí no da lo mismo, o sea, cada punto o cada eje te aporta una información para que puedas dimensionar una totalidad, o sea, si vos tenés solo adelante, te falta lo otro, o tenés solo adelante atrás, te faltan los costados, y viceversa, digamos, como que cada eje y cada punto en particular te está aportando una información que si no la tuvieras, no, o sea, el espacio sería distinto, y misma tu percepción sería distinta también. Bien, perfecto. Bueno, eso está hablando de la correspondencia y, en todo caso, de la variación que podemos experimentar en cuanto a la información, si se quiere, en términos muy generales, que podemos recibir por derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, de nuestra existencia. Pero si es, digamos, coincidís con Ezequiel, ¿no? No sé.
si el más importante es adelante o atrás. Para mí están como iguales. Para mí son Bien. importantes todos los ejes. Está bien, todos son importantes. Todo depende, todos son importantes. Bien. Voten, no sé, digan algo. Todos están de acuerdo. Florencia dice que son todos iguales, es el que el de adelante y atrás es más importante. Y el resto. Adelante y atrás. Majo coincide, adelante y atrás por encima de todos los demás. Ya son 2. No sé si por encima. Creo que como esto que decías, la verticalidad es inferior a la horizontalidad, pero por cómo nos movemos, siento. Ajá, mira, yo pensé que ibas a decir. De hecho, cuando yo dije por encima, digamos, ¿qué significa por encima? Algo encima de algo, que está a la izquierda, a la derecha, abajo, atrás o adelante. Más importancia. Arriba, más importante. Ah, ¿y es más importante algo que está arriba? No necesariamente. Pero yo lo dije, para decir que era algo que era más importante, dije está por encima. ¿O no? Sí, en ese caso sí. No, bueno, pero ¿por qué por encima es más importante que por abajo? ¿Por qué lo alto es más importante que lo bajo? Por los estándares. ¿Es solamente convencional? Sí. Bien, ¡no! No, ¿Tiene que ver con la gravedad? No es convencional, es algo más de... Loco, suponete que te hago el gallito ciego, no sabes dónde estás. ¿Sabés que es arriba y abajo? Sí. Sí, en eso sí. Lo primero que te ordena es el arriba y el abajo. Ahí tenés una experiencia directa. El adelante y atrás yo me di vuelta. Ah, lo que estaba adelante lo mandé atrás. Ja. Si yo hago la vertical, no me pidan que la haga. Si me lo piden no lo voy a hacer. Pero si yo hiciera la vertical, yo estoy al derecho dado vuelta a estas vos, en todo caso. ¿No? Pero yo me siento que estoy dado vuelta. ¿Cuánto puedo aguantar la vertical? ¿No? Inclusive aunque sea porque la sangre me baja la cabeza. ¿No? Hay una jerarquía, una dominancia de la verticalidad sobre la horizontalidad. Es verdad que en el mundo moderno, bueno, ¿no? Pero de hecho, digamos, hablamos de ascender en el trabajo, o no hablamos de ascender. ¿No? Los barrios altos, está bien, en La Paz es al revés, ¿no? Porque en La Paz los barrios bajos son los que están más bajos, los barrios más chetos están más abajo, pues tienen menos altura. Pero cuando uno dice un barrio alto, clase alta, digamos, ¿no? Digamos. Vamos a decir, bueno, pero alguien de clase alta es mejor que alguien. No, yo creo que no. Es más, creo más bien lo contrario. Tiendo a creer lo contrario, yo personalmente, ideológicamente. ¿No? Pero decimos clase alta porque hay una superioridad. ¿No? De hecho, las corporaciones tienen no es casual, no es arbitrario. Digamos, hay un patrón que te ordena tu existencia en el mundo, que cuando eras mono estabas así, te paraste y te verticalizaste cuando te hiciste humano. Digamos. Y la raíz es necesaria para el árbol, pero el árbol busca la altura. Y eso es una experiencia que tenemos siempre. Cuando yo digo subconsciente y supraconsciente, estoy jerarquizando, digamos, lo que está por arriba domina lo que está por abajo. ¿No? Es decir que en términos psicológicos, el eje dominante en nuestra experiencia del espacio. Y en todo caso, cuando estás mareado y empezás a perder la vertical, es cuando empezás a perder la noción de dónde estás. ¿No? Te podés marear y no saber dónde está el norte y sur, siempre pregunto dónde está el norte y sur en la facultad, y ups, todos se dan cuenta que no saben dónde está el norte, pero dónde está adelante y dónde está atrás, seguro. Y sí hay una diferencia entre izquierda y derecha y adelante y atrás. Yo, para mí, tipo, no sé si llego medio tarde, para mí el más importante es acá y allá. Porque no sería lo que determina el resto. O sea, está bien, pero acá ya no sería una coordenada. Estamos preguntando por coordenadas. Acá y allá está bien. Ahora en todo caso lo retomamos. No vamos a tener tiempo de ver la cosita que yo quería de la ventana indiscreta. Pero bueno, a lo que me refiero es que determina el resto. Igual no sé, capaz llegué medio tarde. Hasta ahora. Sí, determina todo el acá y allá porque el acá soy yo y el allá son ellos. O es lo que no soy yo. Está bien, es el centro, en términos de centralidad, digamos, pero y es el núcleo de todos los ejes, donde se juntan los 3 ejes, además, ¿no? El acá, se juntan acá, en yo, ¿no?
Yo igual había planteado el adelante y atrás como lo que yo fui, de donde estoy ahora, hasta donde lo que quiero ser, o lo que voy a ser, y el trayecto justamente como más lineal, justamente, el ir hacia adelante, como se podría decir o ejemplificar, de seguir avanzando, o de llegar a un lugar o a la meta. Ir hacia adelante, vayamos adelante, vayamos al frente, es ir al frente, Fíjense que las metáforas lingüísticas todas informan de cómo percibimos las cosas, digamos. Cuando se desplazan, cuando no es solamente una cuestión geométrica. Están muy bien los ejemplos que pones, ¿no? Dejar atrás, dejar en el pasado, inclusive decimos, ¿no? Dejarlo atrás, ¿no? Atrás es el lugar al cual dejaste y te estás dirigiendo hacia adelante. Y si cambias de orientación y vas para allá y qué sé yo, tu adelante dejó de ser ese para ser otro. Digamos, dejaste de estudiar imagen y sonido y de verte como realizador para estudiar derecho porque no sé, o cualquier otra carrera, ¿no? Una vez alguien me dijo, muy buenísimas sus clases, me hizo entender un montón de cosas, decidí dejar la carrera y ponerme a estudiar derecho. Está bien, bueno, me lo agradecía. Bueno, la intención no era esa. Pero está todo bien. Digo, no, lo que me parece que es importante que se vea y se perciba esas dos cosas, porque la verticalidad en cine es fundamental. De hecho, rompe. Majo en un momento dijo, bueno, porque nos movemos horizontalmente. Y está muy bien, digamos, ¿no? Entonces dijo, por encima de la verticalidad, los dos ejes horizontales, ¿no? Porque nos movemos horizontalmente. Sí, nos movemos horizontalmente. Estoy de acuerdo y la horizontalidad es la transversalidad, en todo caso, dominante en los tiempos modernos, digamos, donde no hay principios trascendentes ni nada que estén por encima, digamos, ¿no? No hay comunidad jerarquizada como idea, como ideal, sino todos somos pares, todos estamos y nos movemos en una relación de horizontalidad. En términos de sentido, no. Digamos, yo creo, digamos, ¿no? Es mi postura. Y creo que efectivamente es así, digo, no solo por las metáforas que podemos ampliar, sino porque derecha, izquierda, norte, sur, adelante y atrás son reversibles, arriba y abajo no son reversibles en nuestra experiencia fisiológica de la espacialidad. No es lo mismo estar dado vuelta que estar parado, que estar de pie. Bien. Espero que coincidan, que se entienda más o menos la idea y si no lo seguimos charlando. Yo tenía la intención de ir más al núcleo y al grano y poder analizar la primera escenita de la ventana indiscreta. Bueno, acá Julieta creo que planteaba el acá y allá, ¿no? Que yo lo pongo acá. A ver. Todos estos elementos que también vinculan al espacio geométrico se nuclean a través del centro y de lo sensible en una experiencia de sentido que se vive por el yo del espectador que lo está viviendo. ¿Eso se entiende? O sea, creo que Majo decía que después de hora... como se vinculaban por las esquinas, no debía estar muy lejos, debían ser 2 o 3 cuadras, ¿no? En todo caso, eso después lo repetimos. Pero esa sensibilidad del espacio diegético de después de hora se planteaba por los recorridos de Paul que íbamos acompañando, ¿sí? Y de alguna manera había como una especie de proyección en Paul que nos permitía, mientras la veíamos, sentir ese espacio, como un espacio muy concentrado. Y ese espacio concentrado se vivía imaginariamente por el imaginario de cada uno de los espectadores. ¿Hasta ahí, más o menos, estamos de acuerdo? Que el fenómeno, en todo caso, es el inverso que en nuestro concepto del espacio, en nuestra sensación del espacio en la vida cotidiana, si se quiere, en la vida. Algo que me queda lejos es de acuerdo al tiempo que tenga, a la necesidad, al apuro, al deseo, a lo que tenga miedo. Y en realidad la propuesta es que, organizando el espacio de una determinada manera,
sugerimos al hacérselo vivir al espectador de esa determinada manera una cierta sensibilidad que de alguna manera le da, cosifica, objetiva, un cierto sentido. A ver, como para aclararlo mínimamente, vamos a poner este ejemplito, ¿no? Esta es un poquito un esquemita que hice de cómo funciona el primer plano de la ventana indiscreta. No vamos a ver el plano, no sé si recuerdan, ¿no? La cámara sale a la ventana, bueno, si lo tengo a mano, son y 25, si me cuelgo con esto no vamos a terminar nunca. No me cuelgo con esto, porque si no, tenemos que sostener las 2 horas de clase porque si no no. Pueden reconocer esto porque no se van a acordar, ¿no? Bueno, en todo caso, si quieren, la clase que viene empezamos por acá. Me dicen, che, ¿vemos lo de la ventana indiscreta? Porque está bueno para tratar de fijar. Vamos directamente al grano. Lo importante acá es que esto me sirve aparte de todo para ver cómo está configurado el espacio. Olvidémonos que está James Stewart y que esto es una especie de resumen de la primera, no de la primera, la segunda toma. Él es un voyeur. ¿Qué tiene enfrente? Justo enfrente en línea recta. Un exhibicionista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Es decir, un eje horizontal marcadísimo, digamos, que de frente, digamos, que te organiza la proyección. Esto, la idea un poco es que se vea que es como una especie de proyección imaginaria del espacio interior de Jeff. En todo caso, eso, hagámonos amigos de la posibilidad ahora y después lo vemos en la película. ¿Cuál es la función de la señorita Torso en términos de sentido? Piensen que esto es un espacio construido por Hitchcock. Si contestan rápido, vamos a terminar más cerca de y media y si no, más lejos. Puede ser la primera pelotudez que se les ocurra. Yo doy las clases así. Ese es el problema. Diciendo la primera pelotudez que se me ocurre. Dar un signo de ubicación. Bueno, en términos de espacio que estamos hablando, ponele. Pero en términos de sentido. No de espacio, está bien. Estamos muy seteados para pensar el espacio. Acá hay una particularidad que tiene, muy específica que tiene la ventana indiscreta, que estamos siempre anclados en el punto de vista de Jeff, que es un personaje que no se mueve. Entonces todo el tiempo se establece una espacialidad que es casi como una proyección que podemos hacer nosotros. Yo cuando estoy en la FADU y compartimos el mismo espacio, empiezo a señalar lugares del aula, y digo, ahí está la señorita Torso, ahí está Torvald, ahí está tal y tal y tal, porque compartimos el mismo espacio. Y todos van diciendo, ¿se acuerdan lo que hay ahí? Algunos no se acuerdan, otros sí. ¿Dónde está el pianista? Y todos señalan para un lado, y demás. Y digo, bueno, ¿dónde está ese espacio? Es una proyección que hacemos en nuestra cabeza. ¿Se entiende lo que hago como juego? Entonces ahí vemos que interiorizamos un espacio que en realidad no existe. Pero todos lo interiorizamos. Todos decimos, adelante tiene la señorita Torso, ¿no? Adelante tiene la señorita Torso, la tiene justo enfrente. Y él espía a los vecinos. Y la señorita Torso baila en bolas con la música a todo lo que da, llamando la atención de todos los vecinos. De hecho, eso está señalado porque en la primera escena, después él se distrae porque tiene la música alta, el pianista también la mira cuando está componiendo, y se para y la mira como la está mirando él y como la estamos mirando todos. Entonces hay un eje simétrico. Un voyeur, que es el opuesto necesario del voyeur, la exhibicionista. ¿Para qué está? Para estimular el deseo erótico, la cosa pulsional, ¿no? Que es lo que hace todo el tiempo, ¿no? Para eso la pone, bueno, por ahí no sonó bien eso, Hitchcock, ¿no? Puso a la señorita Torso ahí. De hecho, lo que le pregunta, las beldades que mira, dice Estela cuando llega, ¿no? Que se la pasa mirando esas beldades, le subieron la temperatura 1 grado en el último mes, ¿no? Bueno, se está calentando, ¿no? Es algo que caldea. En todo caso, eso si revisan la película, ¿no? Después se baña acá, sale desnuda, se le cae el corpiño, muestra el culo, ¿no? Se agacha, ¿no? Para mostrar el culo, levanta la pierna hasta ahí, en bombacha está bien, la bombacha de los 50 era distinta, pero no deja de ser una bombacha, ¿no? Y un corpiño que se le cae cuando está todo el tiempo generando ese estímulo. ¿Qué tiene al costado? Pegado, lateral a eso, Torvald, ¿no?
Entonces hay una represión que tiene Jeff, que es simétrica a la que tiene Torvald, porque la mujer no lo deja salir, es el miedo más grande que tiene, ¿no? ¿Qué pasa si me caso y mi mujer no me deja salir? Y tengo que quedarme preso de la familia, de la casa, yo que soy tan aventurero, ¿no? Entonces tengo miedo de casarme, y al que más mira y con el que más se identifica es Torvald. En todo caso, eso lo vamos a ver después, que es en todo caso que después ella le dice, ¿no? Cuando le está elucubrando cómo fue el asesinato, Lisa lo da vuelta, digamos, y le dice, sí, hay mucha gente que, muchas parejas que se llevan mal cuando están discutiendo su matrimonio. En realidad no están discutiendo su matrimonio, están discutiendo el crimen de si la mató o no la mató, digamos, ¿no? Muchas mujeres insoportables que le hacen la vida imposible a sus maridos, muchos maridos que no quieren volver a su casa, pero muy pocos terminan como asesinos, digamos, ¿no? Dándose cuenta qué es lo que le está pensando. Mirá si termino como Torvald, ¿no? Acá, ¿qué tiene? Tiene un par entre un personaje más o menos de su edad, que en todo caso después lo vemos, al lateral, ¿no? En un lateral, izquierda y derecha. Y del otro lado, la pareja de recién casados que se la pasan toda la película cogiendo, ¿no? Y que no se conocen, ¿no? El chabón sale a fumarse un pucho, Harry, llama, vuelve. Y al final de la película, digo, no se conocen, se casaron apurados. Hay una cuestión en todo caso, si se quiere, convencional, de casarse para tener sexo, que ya está fuera de época, pero que en esa época no estaba fuera, porque, si sabía que no trabajaba, no me casaba con vos, ni siquiera sabía la chica que el chabón no trabajaba, ¿no? Entonces eso te habla de una cosa puramente pulsional, puramente física. Nos casamos para instalarnos a coger todo el día. Y el otro que está solo, ¿no? Y que es artista, y que compone la canción que Lisa interpreta que es para ellos, ¿eh? Es esa pulsión, ¿no? Y que le va a salvar la vida a la señorita Soledad, que está debajo de Torvald, la que se quedó sola. Lo que nunca te va a pasar a vos, como le dice Jeff a Lisa, ¿no? Como sabés, podés ver mi departamento desde acá, no, pero tengo uno muy parecido que es este, ¿no? Entonces le está diciendo, vos sos como la señorita Torso, y empiezan a hablar de eso. Vale decir que toda esta proyección es una especie de proyección de los deseos, temores, fantasías, todo lo tiene a un mismo nivel, y en todo caso hay un elemento vertical, que es el que le va a permitir descubrir la verdad, que es el perrito que sube y baja, y el que se va a sacrificar y que va a exponer y que le va a descubrir cuál es la realidad. Y hay otras cuestiones que podemos ver como verticalidad. Todo lo que ve, todo lo que mira, son estas ventanas. Esta es más lateral, es más secundaria, hace simetría por ahí con esta, porque es otra escultora, otra artista. En todo caso la podemos retomar, pero la podemos dejar más de costadito. Y hay algo que pasa sistemáticamente cuando es de día por acá, ¿no? Que él no mira, y que acá no. Y acá pasa otra cosa que muy pocos miran. ¿Recuerdan lo que hay en esta ventana? Se mira 2 o 3 veces nada más. Se ve 2 o 3 veces. Todo esto es un decorado. Tuvieron que bajarle un piso, sacarle un piso al estudio de la Universal para poder meter el set. O sea, acá hay es toda una construcción. No es que fueron a un patio y se encontraron con esto. Se nota bastante además, ¿no? Que es un decorado. Bueno, acá puso una pareja con hijos, con una nena, por lo menos un nene al que le ponen un camisón en algún momento, aparentemente una nena, que parece estar todo bien. No sé si estará todo bien, no sé qué infierno podrá suceder, pero desde el punto de vista de Jeff, desde donde Jeff lo ve, parece ser una familia normal. Y acá hay chicos jugando. Es decir, lo que él no mira, todo el tiempo hay chicos jugando, es la posibilidad de que en lugar de ser todas experiencias frustrantes en relación a la unión de pareja, ¿no? Esta pareja que, bueno, acá ya se ve, duermen afuera, no tienen sexo y depositan el amor en su perrito, ¿no? Duermen uno de cada lado y están como tras una reja, ¿no? La presentación, en todo caso si lo ven de vuelta, ¿no? Es decir, que la construcción del espacio es claramente una especie de cuadro sinóptico, ¿no? De la subjetividad de cómo Jeff está viviendo su conflicto, que pasa por me caso o no me caso con Lisa. ¿Quién de todas estas sos? ¿Quién de todos estos soy? ¿Cuál de todas estas posibilidades es la que expresa lo que soy? ¿No? Es una reflexión también sobre el cine, ¿no? Porque cada una de esas pantallitas es una película que él puede ver, con la que se identifica y en relación con la cual se piensa él y su futuro, ¿no? ¿Se ve más o menos eso? Hay una construcción que tiene que ver. Hitchcock, antes de ser director, era set decorator, ¿no? Era, como se dice, escenógrafo. Fue su primer oficio fue dibujar intertítulos. Su segundo
fue construir decorados. Y su tercero, asistente de dirección. Y después, muy rápidamente, a los 20 y pico, empezó a dirigir. ¿No? ¿Se ve más o menos la idea con relación al espacio? Bien. ¿Alguien quiere aclarar algo? ¿Consultar algo? En todo caso, si quieren, vemos la primera escenita para redondear con un par de cosas más y sobre todo vincularlo con el tema del punto de vista, porque acá es muy clave con el punto de vista y después ya pasamos un poco, seguramente podemos elegir entre las 4 películas, sobre todo entre las 3, ¿no? Sobre todo, si tienen que priorizar, la de Buñuel es más una referencia, está bueno, traten de verla si no la vieron, pero Stalker y The Warriors, junto a Después de Hora, van a ser el núcleo del que seguramente hablaremos en la clase que viene. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Opinar? ¿Preguntar? Estuvo bueno el debate. Bueno, me alegro. Sí, siempre está bueno si discutimos, debatimos, si no estamos de acuerdo. Nos obliga a pensar un poquito más, digamos. Aunque por ahí no completemos todo, ¿no? En todo caso, está bueno si logramos lo que no hice esta vez, que es... Yo ya les dije a ustedes, oblíguenme a pasar pedazos de películas. Yo los dije a los otros. No. ¿A pasar qué? No entendí. Pedacitos de película. Pedacitos de película, dígame. Adrián, dale, pasate una escenita. Cuando se vuelva aburrida, cuando ven que... Che, ¿lo podemos ver en una escena? Lo pueden hacer más disimulado, digamos. No me estoy cagando de embole. Pero de eso siempre revitaliza un poco. Yo después me cuelgo pensando, y bueno, como ustedes son una virtualidad, hologramas, como dice ahí Majo, digo, bueno, que se curtan. Los uso para pensar yo. Bien. Bueno, si no hay nada más que decir, nos vemos en 2 semanas. Y vayan avanzando con lo que tienen que avanzar. Dale, profe, nos vemos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.